Me llamo Samuel Turner. Y si usted me está escuchando, es porque aún cree que, incluso en este mundo seco y duro, el ser humano puede cambiar. Lo que voy a contarle no está en ningún libro de historia. Nadie me lo contó. Yo lo viví. Y hasta hoy, no ha pasado una sola noche sin que recuerde sus ojos. Esos ojos no tenían miedo. Tenían algo más profundo. Dolor, sí, pero también dignidad. Yo fui muchas cosas. Fui vaquero, bebedor, pistolero. Tuve enemigos, amigos, y muchos errores encima. Pero esa historia, esa que me cambió el alma, empezó por $5. 5 monedas sucias. Manchadas de sangre vieja, de apuestas perdidas, de decisiones cobardes. $5 y una decisión que no podía deshacer. Era un día de calor seco en Santa Lucía. El tipo de calor que se mete en los huesos y en el alma. Ese que no te quema por fuera, sino por dentro, como si cada parte de ti se secara sin remedio. El sol colgaba como una sentencia. Ni una nube en el cielo. El aire no se movía. Las sombras eran pocas y miserables. Caminaba por el mercado con la camisa pegada al cuerpo, buscando tabaco. El bueno ya se me había acabado hacía días, y el malo era mejor que masticar recuerdos. Las moscas zumbaban como maldiciones en el mercado. Se pegaban al sudor, a la carne, a las ideas. Una gallina muerta colgaba de un gancho oxidado. Un perro flaco dormía en medio del camino, sin miedo a ser pisado. Las madres gritaban a sus hijos sin voz, los comerciantes regateaban como si su vida dependiera de cada centavo. Todo era ruido. Polvo. Olor a grasa rancia, a estiércol, a cuero viejo. Pasé junto al herrero. Su martillo golpeaba con rabia sobre el yunque, marcando un ritmo triste. Su hijo más pequeño barría las cenizas sin mucho interés. La iglesia del fondo sonaba con una campana oxidada que nadie respetaba. Un grupo de mujeres se protegía bajo un toldo, vendiendo calabazas y pan seco. Una de ellas me miró como si recordara algo que le molestaba. Nadie se saluda con gusto en Santa Lucía. Todos nos conocemos demasiado como para fingir simpatía. Uno carga sus culpas, sus rumores, sus pasados, y los demás los huelen. Fue entonces cuando lo oí. Se subasta prisionera apache. Fuerte. Sabe coser, sabe callar. $5 de arranque. La voz del pregonero rompió el aire como un látigo. No era un grito desesperado. Era un anuncio, como si hablara de ganado. No quise mirar. Le juro que no quise. Pero hay cosas que lo llaman a uno, como si algo en el alma se removiera sin permiso. Me acerqué, sin pensarlo. La gente formaba un círculo irregular. Algunos por morbo, otros por negocio. Un borracho reía a carcajadas. Una anciana murmuraba una oración. Y entonces la vi. Estaba sentada sobre una caja de madera húmeda, con las manos atadas al frente. La cuerda de cáñamo le marcaba la piel. El vestido le colgaba como si no fuera suyo, rasgado, sin forma, sucio. Los pies llenos de polvo. Las uñas rotas. El rostro serio. No bajo. No altivo. ¿Serio? Pero la espalda recta. Era lo único que no encajaba en ese cuadro. Esa postura decía más que 1000 palabras. Como si, a pesar de todo, se negara a doblarse. Como si dijera con el cuerpo, no me han vencido. Los hombres la observaban como quien mide el peso de una mula. Uno le miró los dientes. Otro comentó: tiene buen cuerpo pa' trabajar la tierra. Me hirvió la sangre. $5, gritó uno, riéndose. Un ranchero con dientes de oro y olor a vino barato. Y nadie dijo más.
El pregonero miró alrededor, esperando otra oferta. Nadie habló. Nadie subió la apuesta. Había un silencio seco, como de miedo. Como si tocar a esa mujer, aunque fuera con palabras, fuera peligroso. Yo seguí allí, sin moverme. Vi su cabello. Oscuro, enmarañado. Vi una cicatriz en su cuello. Vi el temblor leve en uno de sus dedos. Pero ella no lloraba. No rogaba. Y ese silencio me dolió más que si gritara. Porque yo conocía ese silencio. Era el mismo que yo había tenido en la guerra, después de enterrar a mi hermano con las manos. El mismo que llevé conmigo años después, cuando maté a un hombre que no debía. El mismo que me acompañaba por las noches, cuando ni el whisky ni los rezos me traían consuelo. Ese silencio era un espejo. Y yo, no supe qué hacer. El polvo del suelo se metía entre los dientes. Los niños jugaban con palos y huesos secos. Las madres tejían sin mirar a nadie, como si el acto de ignorar fuera su última forma de defensa. Nadie hablaba de justicia en Santa Lucía. Porque aquí todos sabíamos que la justicia no era más que el nombre bonito que se le daba al miedo de los poderosos. Los vendedores vociferaban sobre sus productos, pero sus voces sonaban huecas. Un hombre viejo vendía herraduras que ya estaban oxidadas. Otro vendía un cuchillo con la hoja rota y el mango envuelto en trapo. Todo era viejo. Todo estaba usado. Todo había pasado por muchas manos antes de llegar ahí. Y en medio de eso, la subasta. Un espectáculo más. Como el circo que llegaba una vez al año, pero sin risa. Sin color. Sin perdón. La Apache, dijeron. No dieron su nombre. Solo la Apache. Como si eso lo dijera todo. Como si no hiciera falta saber quién era, de dónde venía, qué había perdido. Solo dijeron que sabía coser. Que sabía callar. Callar. Esa fue la palabra que más me dolió. Como si ese fuera un mérito. Como si el silencio fuera su única virtud. Una mujer escupió al suelo cuando la vio. Esa gente trae la desgracia, dijo. Un joven se acercó con una sonrisa torcida. ¿Cuánto por una noche?, preguntó, riéndose. El pregonero lo ignoró, pero no lo reprendió. Nadie lo hizo. Yo no podía apartar la vista de ella. Estaba ahí. Inmóvil. Como una estatua herida. Los ojos fijos en un punto lejano. No en nadie. No en nada. Lejos. Como si su alma ya estuviera en otro lugar. Me pregunté cómo había llegado allí. Si la habían capturado tras una redada. Si había visto morir a los suyos. Si alguien la vendió. Si escapó y fue de vuelta. Pero lo que más me inquietaba, era que no parecía tener miedo. No era resignación. No era valentía. Era algo más raro. Algo más duro. Era la dignidad de quien ya ha perdido todo, menos el derecho a mirar con la frente en alto. El pregonero gritó. $5. ¿Quién da más? Silencio. El sudor me corría por la espalda. El calor era un castigo, pero lo que me quemaba por dentro era otra cosa. Miré alrededor. Los hombres bajaban la mirada. Algunos se reían. Otros se encogían de hombros. Como si fuera normal. Como si esto no fuera un crimen. Como si esta mujer no fuera una persona, sino un objeto más. Y yo, no era mejor que ellos. Ahí estaba. Mirando. Sin moverme. Sin hacer nada. Hasta que el ranchero de los dientes de oro habló otra vez. $5, viejo. Ya lo dije. Lo dijo con desdén.
Como quien compra una mula para carnearla después. Como quien sabe que nadie va a contradecirlo. Y el pregonero lo miró, y casi cerró la subasta. ¿A la 1? La Apache no pestañeó. ¿A las 2? Y fue ahí cuando me moví. No sé qué fue lo que me movió a hacerlo. Tal vez fue su dignidad, tan intacta en medio del barro. O tal vez fue mi propia soledad, esa que uno arrastra por dentro aunque esté rodeado de ruido y gente. Porque hay algo peor que estar solo, estar acompañado y sentirse vacío. Miré mi mano. Tenía $5. Justo 5. No más. Me habían sobrado de un trabajo mal pagado y de no beber durante 2 semanas. Nunca pensé en que los gastaría. Tal vez en una baraja nueva, o en un cinturón, o en polvo para el rifle. Pero ahí estaban. Pesaban como plomo. Y sin pensar, sin pedir permiso a mi conciencia, caminé hacia el barril donde el pregonero contaba el dinero. Mi sombra era más larga que yo. Me pareció que todos me miraban. Que el aire se detenía. Pero en realidad, a nadie le importaba. ¿Tú? Me dijo el pregonero con sorna. ¿Vas a comprarla? No respondí. Saqué los $5. Estaban arrugados. Habían pasado por cantinas, por tiendas, por manos sucias. Uno de ellos tenía una mancha de sangre seca. No pregunté nunca de quién era. Los puse sobre el barril sin decir palabra. El tipo los tomó con gusto. Los contó 2 veces, como si no creyera que alguien como yo tuviera el dinero. Toda tuya, dijo, sonriendo. Pero no acepto devoluciones. La gente murmuró. Algunos se rieron. Otros se fueron. Había visto suficiente. Yo no la toqué. No me atreví. Ni siquiera la miré directamente. Solo me giré y caminé lento. Oí cómo le desataban las sogas. Escuché risas. Una mujer dijo algo que prefiero no repetir. Un niño tiró una piedra que golpeó cerca de nuestros pies. Ella no reaccionó. Y entonces caminó detrás de mí. Los pasos eran suaves. Livianos. No se oían. Como si caminara sobre aire. O como si no quisiera molestar al mundo. El camino de regreso a la cabaña fue largo. No por la distancia. Sino por el silencio. El sol seguía en lo alto, quemando los pensamientos. Las aves no volaban. El viento no soplaba. Solo los cactus se mantenían firmes, como guardianes del desierto. Yo pensaba en todo lo que no sabía. No sabía su nombre. Ni su historia. Ni su lengua. No sabía si odiaba a los blancos. O si simplemente había dejado de sentir. No sabía si me seguiría. Si huiría en la noche. Si me miraría alguna vez. Y sobre todo, no sabía quién era yo para ella. Un hombre. Un dueño. Un extraño. A veces la miraba de reojo. Vi cómo se cubría del sol con la mano. Cómo caminaba derecha, sin quejarse. Cómo no bajaba la vista. Ni una sola vez. Era libre, pensé. Aunque estuviera en mis pasos, en mi tierra, era libre por dentro. Y eso, me dolía. Cuando por fin llegamos, el cielo ya empezaba a arder con tonos naranjas y violetas. El campo olía a tierra caliente, a yuca seca, a humo de fogones lejanos. Mi cabaña era lo que era, 4 paredes, un techo viejo, una puerta sin cerradura. Había vivido ahí 10 años, y cada grieta me era familiar. No tenía lujos. Solo lo necesario. Una mesa, 2 sillas, un catre, un fogón, un pequeño altar sin santos. En la pared, colgaban mi sombrero y mi escopeta.
Ella se quedó de pie en la entrada. No parecía cansada. Solo quieta. La sombra de la puerta le partía el rostro en dos, luz y oscuridad. Como si el universo aún no supiera dónde colocarla. Entra, le dije. No se movió. No te voy a hacer daño. Entra, repetí, más suave. Entonces entró. Lenta. Precavida. Como quien entra a una tierra ajena, sabiendo que cada paso puede ser el último. Le señalé el catre. Le dejé una manta. Busqué entre los platos uno que estuviera limpio, serví algo de guiso de frijoles y carne salada, lo puse sobre la mesa. No dijo nada. Ni se sentó. Yo tampoco comí. Me senté en una silla, la espalda tensa, mirando el fuego. Ella se sentó en el suelo. Cruzó las piernas. Miró el plato. Lo observó como si fuera algo desconocido. Como si pudiera estallar. Luego, muy despacio, lo empujó hacia mí. No dijo una palabra. Y yo, no pude sostenerle la mirada. Ese gesto, tan simple, tan mudo, me dolió más que cualquier insulto. Porque no era rechazo. Era otra cosa. Era decir, no me debes nada. No quiero nada. No me voy a rendir por un plato de comida. Esa noche no dormí. Me acosté con las botas puestas, mirando el techo. Afuera, los coyotes aullaban como almas perdidas. Dentro, solo había silencio. El fuego se fue apagando. Y yo, me preguntaba qué había hecho. No por los $5. Eso era lo de menos. Sino porque, por primera vez en muchos años, sentía que alguien me estaba mirando. De verdad. Y no sabía si eso era un castigo, o una segunda oportunidad. Los primeros días fueron como caminar entre ruinas. Uno puede vivir entre gente, hablar, trabajar, y aún así, sentirse solo. Pero cuando hay otra alma en la misma casa, respirando el mismo aire, sin que se crucen las palabras, esa soledad se vuelve espesa. No sabía qué decir. Ni qué esperar. Ni qué permitir. No tenía reglas para esto. No había guía. Yo había comprado a un ser humano. Esa era la verdad. Por más que intentara justificarlo con dignidad, compasión o buena intención, había cruzado una línea. Y aunque no le puse cadenas ni le di órdenes, la culpa, esa sí me ató por dentro. Una cadena invisible. Más pesada que cualquier hierro. Le di el catre. Una manta limpia. Le servía comida caliente 2 veces al día. A veces pan, a veces caldo, a veces maíz asado. Nunca le faltó. Pero tampoco nunca me lo pidió. Ella no decía nada. A veces la encontraba de pie en el umbral de la puerta, mirando hacia el horizonte. Como si esperara que alguien viniera por ella. O como si recordara algo que se le estaba deshaciendo en la memoria. Había algo en su forma de mirar que no era tristeza, ni esperanza, era otra cosa. Una mezcla de dolor viejo con resistencia pura. Yo pensaba, tal vez quiere huir. Pero no lo hizo. Al menos no con los pies. Porque con la mente, yo sabía que no estaba aquí. No todavía. No hablaba. No comía. No dormía. Se quedaba sentada, a veces junto al fuego, otras veces en el rincón donde la sombra caía más densa. Como un espíritu sin descanso. Yo barría el suelo. Hacía café. Me sentaba fuera a tallar madera. Todo para fingir que no la oía, que no la sentía. Pero cada paso suyo resonaba dentro de mí. El tercer día fue diferente. Salí al amanecer al pozo. El agua estaba fría. El viento traía un silbido largo, como un lamento del desierto. Cuando regresé,
Ella estaba arrodillada frente al fuego. El sol entraba apenas por las rendijas de la pared, dibujando líneas doradas sobre la tierra. Ella cantaba. Su voz era baja, casi un susurro. Pero tenía ritmo. Era una canción sin palabras que yo entendiera. Una melodía suave, triste, como si alguien estuviera meciéndose en la memoria. No me vio. Oh sí, pero no se detuvo. Cantó con los ojos cerrados, como si hablara con alguien que ya no estaba. Una madre. Una hermana. Una abuela. O tal vez con ella misma, antes de la pérdida. No entendía las palabras, pero no hacía falta. A veces el dolor se reconoce sin traducción. Me senté en la entrada. No quise interrumpir. Solo escuché. Y me sentí como un ladrón. No de su cuerpo, sino de su historia. De su intimidad. De su duelo. Cuando terminó, abrió los ojos. Y por primera vez, me miró. No con odio. Tampoco con ternura. Era una mirada llena de memoria. Como si me dijera, no me olvides. No me borres. Estoy aquí. Naeli, dijo entonces, señalando su pecho. Su voz era ronca, seca, pero tenía fuerza. Dijo su nombre como quien enciende una vela. No india. No esclava. No, prisionera. Nelly. Samuel, le dije yo, señalándome también. Asintió. No sonrió. Pero en sus ojos había algo más tranquilo. Como si, por un segundo, se hubiera permitido descansar. Esa noche, al servir la cena, comió un poco. Apenas 2 bocados. Pero fue suficiente. Como si el fuego le hubiera devuelto un pedazo del alma. Los días siguientes fueron lentos, pero distintos. Empezó a moverse con más libertad en la cabaña. Ya no se quedaba sentada como una sombra. Tocaba los objetos con respeto, pero con naturalidad. Un día la vi sosteniendo mi cuchillo. Lo examinó con calma. No con intención de usarlo. Lo miraba como si adivinara cuántas veces había cortado, cuántas veces había herido. Luego lo dejó donde estaba. Exactamente en la misma posición. Eso me conmovió más que cualquier palabra. Otro día empezó a barrer. No le dije nada. No se lo pedí. Simplemente lo hizo. Levantó el polvo con suavidad, como si no quisiera despertar a los fantasmas del suelo. Luego lavó su manta. La colgó al sol. Y volvió a sentarse junto al fuego. Todo en ella era gesto. Movimiento. Silencio. Y yo tenía miedo de decir algo que rompiera la tregua. Una noche, mientras cenábamos, me miró de pronto. Sus ojos eran grandes. Oscuros. Como pozos profundos. ¿Por qué? Preguntó. No gritó. No acusó. Solo preguntó. Me quedé mirando el plato vacío. Me temblaban los dedos. La escopeta colgaba de la pared. El fuego crujía. ¿Por qué te vi?, respondí. No supe qué más decir. No le dije porque me dio pena. Ni porque me sentí culpable. Ni porque quería salvarte. Nada de eso. Porque ninguna razón era suficiente. Solo eso, porque la vi. Y no pude seguir caminando. Ella bajó la vista. No dijo nada más. Pero se quedó sentada. Un rato más. Y por primera vez, no parecía querer irse. Las noches eran frías. Pero dentro de la cabaña, el fuego se mantenía vivo. A veces, mientras yo fingía dormir, la oía caminar descalza. Iba al fogón.
Avivaba las brasas. Se sentaba en silencio. Una madrugada, la vi dibujando con ceniza sobre el suelo. Formas que no entendía. Un círculo. Un ave. Una espiral. No pregunté. Sabía que eran cosas suyas. Recuerdos. Protecciones. Oraciones antiguas. Así era el principio. No éramos amigos. No éramos enemigos. No éramos nada, y al mismo tiempo, éramos dos almas heridas compartiendo un techo. Y aunque aún no lo sabía, en ese silencio compartido, ya habíamos empezado a sanar. No sé en qué momento exacto empezó a cambiar todo. No hubo un día especial. No fue de golpe. No hubo campanas ni milagros. Solo días que se iban sumando, como piedritas lanzadas al agua, hasta que el río empezó a calmarse. Fue como la lluvia fina que cae por días hasta que la tierra, sin darse cuenta, vuelve a florecer. Nunca le pedí que cocinara. Nunca le ordené nada. No por virtud, sino porque no me salían las palabras. Su presencia exigía algo diferente. Algo que no tenía que ver con posesión ni con deber. Era respeto, pero también miedo. El miedo de romper algo que apenas se estaba reconstruyendo. Cada gesto suyo parecía tener intención. Cuando tocaba una olla, lo hacía con cuidado. Cuando callaba, su silencio no era vacío, era denso. Como si estuviera conversando por dentro con los que ya no estaban. Y cuando empezó a hablar, lo hizo como una grieta en la piedra. Lenta. Profunda. Inolvidable. Al principio fueron gestos. Movía las manos para señalar. Para decir no o sí o gracias sin palabras. Luego vinieron las frases. Cortas. Como si cada sílaba le costara abrir una puerta con dolor. Agua, decía. O, frío. O, sol. Yo escuchaba más que nunca en mi vida. Una noche, junto al fuego, me habló de su madre. No hubo preludio. No me preguntó nada. Solo habló. Se llamaba Anita, dijo, sin mirarme. Cantaba como el río. La mataron cuando yo tenía 13 inviernos. El fuego crepitaba. Afuera se oía un búho. Dentro, solo ella. Mi hermana, más pequeña. No volvió del agua. Dijeron que era mejor así. Que era más rápido. No pregunté qué quiso decir. El tono en su voz me lo impidió. Había cosas que se decían así, a medias. Como las cicatrices que uno no puede tocar. Yo, dijo, llevándose la mano al pecho, quedé sola. Ese sola pesaba más que cualquier otra palabra. Vi en sus ojos algo distinto. No era lástima. Ni rencor. Era fuego. Pero no de odio. De resistencia. El tipo de fuego que no busca quemar, sino mantenerse encendido contra el viento. Desde entonces, la casa empezó a sentirse menos fría. Las mañanas tenían aroma a hierbas. Las noches a canto bajo. No todos los días hablábamos, pero todos los días nos entendíamos. Yo seguía sin tocarla. Ni siquiera su hombro. Ni su trenza. No por desinterés, sino porque entendí que ella no necesitaba un dueño ni un salvador. Necesitaba espacio. Tiempo. Aire. Ella me enseñó más de lo que jamás aprendí en la guerra o en las cantinas. Me enseñó a hilar sin romper los dedos. A distinguir el maíz bueno del seco. A esperar antes de sembrar. A entender cuando la tierra estaba lista, y cuando no. Una vez me dijo: la tierra no es tuya. Tú eres suyo. Solo te presta lugar. Y ahí lo entendí todo. Yo,
que había vivido de la pólvora, del azar, de la huida, empecé a encontrar paz en cosas pequeñas. Un pájaro que volvía cada día a la misma rama. Una vasija que ella reparó con barro y ceniza. Un silencio compartido que no dolía. Una tarde, la vi cosiendo una blusa. La tela era vieja, pero ella la trataba como si fuera de oro. Cada puntada era lenta, firme. Le pregunté para quién era. Para mí, dijo. Para estar. Para estar. No para agradar. No para servir. Para ser. Para ocupar su espacio con dignidad. Otra tarde, regresando del campo, la vi de pie, mirando una flor que brotaba entre piedras. Ella no debía crecer ahí, dijo. ¿Y por qué lo hizo? Porque no lo sabía, respondió. Solo creció. Esa frase se me quedó adentro. A veces hablábamos del pasado. Yo le contaba cosas mías también. De mi hermano, muerto en el frente. De un caballo que amé más que a una mujer. De la vez que escapé de un duelo solo porque el otro disparó antes y falló. Ella no se reía. Pero me escuchaba. Con los ojos, con la cabeza. Como si esas palabras fueran semillas que ella guardaba para después. Yo también la escuchaba. Una vez me dijo. Antes soñaba con ríos. Ahora sueño con fuego. ¿Te da miedo? No. Me da calor. Y comprendí que, poco a poco, algo dentro de ella estaba sanando. Una noche, al caer el sol, nos sentamos fuera de la cabaña. El cielo era todo rojo. Las nubes parecían montañas ardiendo. Ella se sentó cerca. No hablaba. Yo tampoco. Y cuando sin querer nuestras manos se rozaron, ninguno se apartó. No fue caricia. Fue reconocimiento. Fue decir, aquí estoy. Te veo. Una vez, le dije. Tú no eres una esclava. Me miró. Firme. Sin enojo. Ni tú un pistolero. No supe qué decir. Porque tenía razón. Yo ya no era el mismo. No me daba cuenta cuando ocurrió. Pero lo vi claro cuando una serpiente entró a la cabaña y ella la sacó con un palo y una oración. Yo estaba listo para matarla. Ella no. Ella la entendió. Y la dejó ir. Esa era Naeli. No hablaba de amor. No buscaba afecto. No pedía nada. Pero cada día, al abrir los ojos, yo sabía que había alguien más en el mundo, que me veía. Y que me dejaba verla. Y eso, cambió todo. Pasaron varios meses. La tierra empezó a darnos maíz. Las gallinas ya no se escapaban. Los días se parecían entre sí, sol, trabajo, silencio compartido, una palabra al caer la tarde, y a veces una canción al calor del fuego. Yo había dejado de ir al pueblo. No por miedo, sino porque algo en mí ya no pertenecía a ese mundo. A veces el ruido de Santa Lucía se me venía en sueños, como un viejo amigo borracho que no sabe cuándo irse. Era un mundo ruidoso, injusto, torcido. Y no quería que nos alcanzara. Pero un día, se acabó la sal. No quedaba tabaco. La rueda del arado se partió. No había forma de seguir sin bajar. ¿Quieres venir? Le pregunté a Naeli, mientras ensillaba el mulo. Ella me miró con calma. Asintió. Sin una palabra. Se trenzó el pelo con una cinta roja que un día encontró en mi baúl. Había estado guardada entre cartas sin enviar, monedas sin valor y una foto vieja que ya no miraba. La sacó, la alisó, y se la puso. Se vistió con una blusa blanca que ella misma había cosido con retazos. Su falda era sencilla, pero limpia. Caminó a mi lado,
con paso firme, sin mirar atrás. El camino al pueblo fue largo, aunque era el mismo de siempre. Pero esta vez no éramos dos figuras separadas. Éramos un solo andar. A su ritmo. Al mío. Sin palabras. Al llegar, el silencio fue como un disparo seco. El pueblo no gritó. Pero sus ojos sí. Nos miraban como si viéramos pecado. Como si el aire se ensuciara al pasar nosotros. Como si estuviéramos desafiando algo sagrado. Un niño soltó la mano de su madre. Una mujer mayor cruzó de acera. Un hombre escupió al suelo, sin disimulo. ¿Eso qué es?, dijo una mujer, con voz alta. ¿Una criada o una amante? Mira que ahora los indios ya pasean como damas, rió un viejo carnicero. ¿Y ese sombrero bajo que esconde? ¿Vergüenza o descaro? No respondí. Por dentro, la sangre me hervía. Pero el cuerpo, lo mantuve sereno. Porque si hay algo que aprendí de Naelí, es que uno no siempre tiene que rugir para tener fuerza. En la tienda, el dependiente nos atendió sin mirarnos a los ojos. Puso las cosas en el mostrador con brusquedad, como si fueran piedras. Le di la lista. Mientras la revisaba, dijo sin levantar la vista. Tú sabrás lo que haces, Turner. Pero el pueblo tiene ojos. Y también lengua. Yo asentí. Naelí no dijo nada. Pero la vi. Apretaba los dientes. Los nudillos blancos. No por miedo. Por rabia contenida. Y eso me dolió más que cualquier insulto. Salimos. Pero no llegamos lejos. 4 hombres nos esperaban afuera. 2 vestían de civil. Uno con el chaleco de la autoridad local. Y otro, llevaba un papel en la mano. El del centro era el más viejo. El más sereno. Pero en su serenidad había veneno. Samuel Turner, dijo con voz seca. ¿Podemos hablar un momento? Asentí. Hemos recibido una denuncia. Sobre una mujer apache que fue adquirida en condiciones no reglamentarias. Dicen que está en tu poder. Que vive contigo. Y que no ha sido entregada a las autoridades para su debida reubicación. Lo dijo como si hablara de un mueble. De un bien perdido. De un problema administrativo. Ella no está en mi poder, respondí. Está conmigo porque quiere. El hombre suspiró. Como si ya hubiera escuchado excusas así antes. Eso no lo decide usted, señor Turner. Hay leyes. Y los indios no tienen derecho a circular libremente fuera de su asignación. Es un asunto de orden. De civilización. Naelí no se movía. No bajaba la mirada. Pero yo la sentía tensa, como un hilo de arco a punto de romperse. ¿Y si ella se queda conmigo por voluntad?, pregunté. ¿Qué ley castiga eso? El hombre sacó otro papel. Lo sacudió con gesto teatral. La ley que protege la propiedad. Usted, al haberla comprado, es su poseedor legal. No su pareja. No su protector. Y si no la entrega, puede ser acusado de ocultamiento, sedición y tráfico de indios. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Tráfico. Como si ella fuera mercancía. Como si su libertad fuera un error de mi parte. Me temblaban las manos. Pero me mantuve firme. Disparadme si queréis, dije con voz rota. Pero no la toquéis. No la arrastréis. No la vuelvan a atar. Los hombres se tensaron. Uno puso la mano en el cinto. Otro dio un paso al frente. Y entonces, sin que nadie lo esperara, Naelí se adelantó. Se puso frente a mí. No dijo nada.
Solo me tomó la mano. Ese gesto simple tenía el peso de una montaña. De una historia. De un linaje. De una decisión. El pueblo estaba en silencio. Algunos miraban desde lejos. Otros desde las ventanas. Era una escena que nadie entendía, pero todos sentían. Uno de los hombres nos miró y dijo: «Esto no ha terminado. El pueblo no lo va a tolerar». «Entonces que el pueblo aprenda a mirar con otros ojos», dije. Y nos fuimos. La caminata de regreso fue lenta. El viento soplaba fuerte. Las hojas secas giraban como remolinos bajos. Yo sentía algo raro en el pecho. Algo que nunca había sentido. No era orgullo. Era libertad. Y miedo. Porque uno sabe cuando ha cruzado una línea que no tiene vuelta. Porque sabía que el mundo no perdona a quienes rompen sus cadenas, y encima, se atreven a amar. Esa noche, ya en casa, me senté con ella al fuego. No dijimos nada. Pero en su mirada, supe que no estaba sola. Y en la mía, supo que yo tampoco. Las semanas siguientes fueron un susurro constante de amenaza. No hacían falta gritos. Bastaban las miradas. Las puertas que se cerraban al pasar. Las conversaciones que morían al vernos. El murmullo constante, como el de las serpientes bajo las piedras. Ya no nos miraban, nos juzgaban con los ojos. Los niños nos señalaban. Las mujeres cambiaban de acera. Los hombres fingían no vernos, pero sus cuellos se giraban como los de los halcones. Había tensión en el aire. Como antes de una tormenta. Como cuando en la guerra sabías que el disparo estaba a punto de sonar, pero no sabías de dónde vendría. Naeli lo sentía también. Dejó de cantar por las noches. Se movía con más cautela. Dormía con el oído despierto, como un ciervo en el bosque. Yo había reforzado la puerta. No por paranoia. Por intuición. Sabía que el silencio del pueblo no era olvido, era rencor acumulándose. Una noche, llegó el golpe seco contra la madera. 5 hombres. A caballo. Armados. Con linternas que parecían antorchas buscando pecado. No gritaron. No empujaron. No entraron disparando. Pero su presencia era más ruidosa que un cañón. Uno de ellos era el mismo de la vez anterior. La voz seca. El rostro tenso. El uniforme con el sello de la oficina del sheriff. En su mano, papeles. En los ojos, sentencia. Turner, dijo, firme. Esto va en serio ahora. No es solo una denuncia. Es una orden. Una orden firmada. Tienes que entregar a la mujer. Esta vez, por las buenas. Me levanté de la silla. No fui por la escopeta. Estaba colgada de la pared, a menos de 1 metro. Pero no la toqué. Porque el ruido ya no era mi idioma. Ella no es mía, respondí. No tengo nada que entregar. La compraste. Eso te hace responsable. Y si no cooperas, responderás como cómplice de Rebelión Apache. ¿Quieres eso? Rebelión Apache. Lo dijeron como quien escupe. Como si amar a alguien que vino del dolor fuera traición. ¿Y si ella decide quedarse? Pregunté. ¿Qué ley la obliga a irse? El hombre me mostró el papel. Lo sostuvo como un trofeo. No se trata de su voluntad. Se trata del bien común. De la moral. Tú estás desafiando al condado entero. Al orden. A la sangre. Al orden, pensé. Siempre ese maldito orden. El mismo que quita tierras, borra nombres, vende cuerpos.
El mismo que nos enseña a callar y a aceptar. Me temblaban los dedos. El corazón golpeaba el pecho como si buscara salir. Sentía la sangre arder, la piel apretada. La lámpara oscilaba por el viento, lanzando sombras en las paredes como si los fantasmas del pasado hubieran vuelto. Pero no hablé. Solo respiré. Y entonces, la escuché. Pasos descalzos. Firmes. Naelí apareció desde la parte trasera de la cabaña. No llevaba trenza. Ni cinta roja. Ni manta. Llevaba su cabello suelto. Su rostro sereno. Iba descalza. Con la frente alta. Como una mujer que ya no debía explicaciones. Se puso a mi lado. No me miró. Miró a ellos. No dijo ni una palabra. Y luego, me tomó la mano. Ese gesto fue más poderoso que 100 disparos. No era una súplica. No era protección. Era una decisión. Era decir, aquí estoy. Y no voy a moverme. Los hombres no supieron qué hacer. Uno murmuró algo sobre llevarla a la fuerza. Otro bajó la vista. El del papel tragó saliva. El más joven miraba nervioso el cinto de Samuel, donde colgaba su navaja vieja. El mayor seguía con el brazo extendido, pero ya no parecía tan seguro. Tú sabrás, dijo, por fin. Pero esto no quedará aquí. Ya lo sé, respondí. Porque era cierto. Sabía que no acababa ahí. Que los rumores crecerían. Que podrían regresar. Que tal vez me dispararían por la espalda. O que me quemarían el campo. Que algún día, sin aviso, el mundo que habíamos construido se rompería. Pero también sabía otra cosa. Que ese instante nos pertenecía. Que ningún papel, ningún sello, ningún sheriff podía quitarme lo que sentía en ese momento. Se marcharon sin mirar atrás. El polvo de los caballos se mezcló con el viento nocturno. El cielo estaba limpio. Las estrellas brillaban sin vergüenza. Yo sentía que el pecho se me abría. Que algo salía de mí. Algo viejo. Algo roto. Algo que por fin, después de tantos años, podía irse. Me giré hacia ella. Gracias, le dije. Ella no respondió. Solo me sostuvo la mirada. Lenta. Profunda. Y en sus ojos vi lo que nunca me había atrevido a buscar. Pertenencia. No por haberla comprado. No por vivir bajo el mismo techo. Pertenencia como se pertenece a una tierra cuando se la cuida. Como se pertenece a una historia cuando se la honra. Ese día dejé de ser pistolero. No porque colgara las armas. Ni porque me arrepintiera de todo. Sino porque, por primera vez, no me defendí a tiros. Me defendí con amor. Con una mano entrelazada. Con una mujer que, sin decir nada, me devolvió el alma. Y ella, dejó de ser esclava. No porque un papel la liberara. Sino porque, frente al mundo, se quedó de pie. Porque eligió quedarse. Porque su dignidad fue más fuerte que sus heridas. Desde ese instante, ya no fuimos dos pasados rotos. Éramos un presente vivo. Una declaración de rebeldía. Una prueba de que el amor, cuando nace del respeto, es más fuerte que cualquier ley. 20 años pueden pasar como un suspiro, o como una vida entera. Depende de cómo se vivan. Nosotros los vivimos sembrando. Sanando. Callando. Amando sin palabras. No nos prometimos nada. No escribimos votos. No hicimos fiestas. Pero cada mañana que amanecíamos uno junto al otro era una declaración más fuerte que cualquier ceremonia. Nunca llamé a Naelí esposa.
Nunca me dijo marido. No necesitábamos esas etiquetas. Éramos compañeros. Mitades de algo que no tenía nombre en inglés, pero que en su lengua, una vez me dijo, se llamaba Intoa, dos espíritus que se eligen aunque el mundo no lo entienda. La cabaña cambió con nosotros. Agregamos un porche de madera que crujía cuando caminabas descalzo. Un pequeño corral con 2 cabras testarudas. Una mesa más grande que usamos cuando venían vecinos a intercambiar pan o leña. Adoptamos 2 perros, uno viejo y leal, otro joven y travieso. Criamos gallinas que nos daban huevos frescos. Plantamos un manzano que tardó 7 años en dar fruto. El día que dio su primera manzana, Naelí la partió en 2, y me dio la mitad como si fuera un banquete. Ella tenía una forma única de habitar el mundo. Tejía mientras el sol caía, con el mismo ritmo con que una madre canta a su hijo. Cocinaba sin prisa, como si cada guiso fuera una historia. Y cuando reía, lo hacía con todo el cuerpo, aunque esa risa no fue fácil al principio. Era como una puerta oxidada que costaba abrir, pero cuando se abría, todo se iluminaba. Yo, por mi parte, dejé el whisky. Cambié la escopeta por una azada. Aprendí a quedarme en silencio cuando antes todo lo resolvía a gritos o a golpes. No fue fácil. Hubo días grises. Momentos en que el pasado nos pesaba. Pesadillas. Recuerdos. Lágrimas en la noche. Pero nunca nos dimos la espalda. Nos escuchamos. A veces solo con una mano sobre el hombro. O dejando el té caliente junto a la cama sin decir nada. A veces venían niños del pueblo. Curiosos. Algunos habían oído historias mal contadas. Preguntaban si ella era la india que compré. Yo los miraba y respondía con voz tranquila. No, muchacho. Ella no fue comprada. Ella es la mujer que me salvó. Y era verdad. Porque uno no se salva con dinero. Ni con discursos. Uno se salva cuando alguien te mira como si aún valieras, después de todo. El pueblo dejó de hablar con el tiempo. Porque el tiempo, cuando uno es terco y paciente, también desgasta el prejuicio. Algunos nos saludaban. Otros no. Pero nadie volvió a cuestionar lo que teníamos. Porque aunque no lo entendieran, no podían negar que ahí, entre cactus y gallinas, había amor. Los años fueron pasando con sus estaciones. Con sus cosechas buenas y sus inviernos duros. Nos hicimos viejos con calma. Naelí aprendió a leer con los periódicos viejos que usábamos para envolver el pan. Yo aprendí a bordar un poco, aunque lo mío siempre quedó torcido. Ella se reía y decía que hasta mis puntadas eran tercas. Había tardes en que simplemente nos sentábamos a ver la sombra moverse en el suelo. El tiempo dejaba de tener apuro. El viento nos hablaba. Y el silencio, ese que antes nos separaba, ahora nos abrazaba. Pero todo cambia. Y entonces llegó el invierno. No el de las estaciones. El otro. El que llega cuando la espalda ya no aguanta, cuando los pasos se vuelven cortos, cuando la voz se vuelve susurro. Naelí empezó a toser. Primero solo en las noches. Luego también en la mañana. Decía que era el polvo. Que no era nada. Pero yo la miraba. Y sabía. El cansancio se le metió en los huesos. Las manos ya no tejían con la misma fuerza. Sus pies buscaban más el calor que el camino. Una mañana no quiso levantarse. Me senté a su lado. Le preparé infusión de hierbas, le humedecí los labios con un paño limpio. Le hablé bajito. Le conté todo lo que habíamos vivido. Le recordé el canto junto al fuego. La cinta roja. La manzana partida. Las risas que solo nosotros sabíamos. Ella me miró. Me tomó la mano,
Como aquella vez frente a los hombres de la ley. Firme. Sereno. Sin miedo. Mi madre ya está esperándome, susurró. Yo apreté su mano. Dile que hiciste bien las cosas, le respondí. Que fuiste fuerte. Que dejaste huella. Cerró los ojos. Tenía su manto apache sobre los hombros. Lo bordó ella misma durante años, sin decirme para qué era. Yo pensaba que era una manta más. Pero no. Era su despedida. Su tributo. Su regreso. Murió en paz. Sin cadenas. Sin miedo. Con la frente limpia. La enterré bajo el árbol que más le gustaba. Un mezquite que daba sombra en los días más crueles. Planté flores. No muchas. Solo las que sabía que no necesitaban mucho riego, porque ella siempre decía que lo fuerte no necesita que lo estén cuidando todo el tiempo. Puse una piedra con su nombre. Y nada más. Porque ella no necesitaba mármol. Su historia ya estaba escrita en la tierra, en la cabaña, en mis manos. Desde entonces, cada vez que el viento sopla y mueve las ramas, sé que es ella. No como recuerdo, sino como promesa. Usted puede creer que no hay redención en este mundo. Que todo está perdido. Que nadie cambia. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que viví. Y si lo comparto, no es por mí. Es por ella. Por Nailey. Porque hay historias que nadie cuenta, hasta que alguien decide recordar. Y ahora que usted ha escuchado la mía, le hago una última pregunta. ¿Cuánto vale un alma libre? $5 o un corazón dispuesto a ver lo que otros prefieren no mirar.